Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas noches. Ya estamos arrancando una nueva actividad, un nuevo evento que estamos organizando desde el foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales. Mi nombre es Desiree Esquivel. Estoy como community manager de esta comunidad ya hace casi 3 años, va a ser ya 3 años. Y bueno, les doy la bienvenida. Si es la primera vez que te estás sumando a una actividad del foro, te invito a que formes parte de nuestra comunidad, donde constantemente compartimos oportunidades, becas, convocatorias. Si de por ahí tenés alguna actividad o un evento también que quieras promover, compartinos, que nosotros todos los jueves compartimos a través de un boletín de noticias y también a través de nuestro grupo en Facebook. Les recuerdo que el foro es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés. Y bueno, estamos en vivo también a través de IJNet Español, la fanpage, para que puedan compartir. Yo en breve les voy a pasar el enlace para poder seguir compartiendo estos espacios de conversación, de apertura y bueno, de muchos aprendizajes, ¿verdad? Y hablando de aprendizajes, ya está con nosotros Indira. ¿Qué tal, Indira? ¿Cómo estamos? Hola, Desi, y hola, por supuesto, a todas las personas que se sumaron a esta conversación y que luego también van a verlo en diferido. Así es, porque vamos a pasar la grabación, lo subimos a nuestro canal de YouTube, donde siempre estamos compartiendo a través del foro. Y bueno, sabemos que la cultura cambia de modo vertiginoso y mucho más en esta era digital, ¿verdad? El periodismo cultural, el que informa, analiza, interpreta justamente esas tendencias del dinámico quehacer humano, necesita evolucionar y responder a las transformaciones y también a la forma de comunicar. Y justamente por eso en este encuentro virtual vamos a buscar desentrañar un poco los puntos claves para comunicar mejor justamente lo que implica la cultura actual, lo que es el periodismo cultural. Y bueno, está con nosotros Indira, como le di ya la bienvenida. Ella es periodista en el programa televisivo El Día de República Dominicana, es embajadora de Sembra Media en su país y miembro de Conectas, es analista de prensa, locutora y docente en varias universidades de República Dominicana y México. Posee una maestría en Journalism and Media de la Universidad del Sur de Florida y es creadora de un personaje que yo amo, le sigo en las redes, que promueve mucho la afrodescendencia ascendencia y la cultura popular dominicana, que es la negrita come coco. Bueno, Indira, muchísimas gracias por sumarte y ser parte de este encuentro. Gracias, Desi, y sobre todo gracias por el tema que presentaron para que yo conversara sobre eso. Pienso que es sumamente importante hablar sobre cultura. No se habla de la manera en que requiere ser hablada y muchas veces no se le aprecia en la magnitud que tiene la cultura también. Claro, y esto sale a raíz, y te cuento, Indy, y también a toda la gente que se está sumando, de un comentario que hacía un miembro del foro que mencionaba de que estaban como a tope con varias actividades porque están en pleno carnaval en muchos de sus países. Entonces, ahí salió como esa conversación, ¿verdad? Y esa idea de por qué no hablar sobre periodismo cultural, ¿verdad? O sea, no precisamente porque estemos en plena temporada de carnaval, sino también en todos sus sentidos, ¿verdad? Porque es un enfoque que mucho nos está tocando, ¿verdad? O de repente hay muchas oportunidades que no estamos viendo y desafíos que de por ahí podemos ir aprendiendo y desaprendiendo, ¿verdad, Indy? Sí, tú tienes, yo te escuchaba también y generalmente nos acordamos de la cultura cuando hay algún tipo de manifestación, ya sea un carnaval o una exposición de arte o algún evento folclórico en sus países, pero de nuevo, la cultura es todo. Em, y eso es una frase que tiene un periodista de aquí de República Dominicana llamado Alexei Tellerías, que trabaja mucho también con el ámbito cultural y demás. Y él siempre dice
cultura es todo, ese es su lema. Y ciertamente, Desi, la cultura es todo. Y es por eso que es tan importante que tanto los periodistas, tanto las personas en común, como también los gobiernos entiendan el hecho de que la cultura es todo y la importancia que tiene por igual. Porque es nuestra carta de presentación. O sea, Es- es parte de nuestras raíces, nuestros antepasados, descendientes, ascendientes, y es nuestra carta de presentación. Sí, tú sabes también algo que se da mucho con el periodismo cultural es que uno de los mayores retos, y estoy segura tal vez que algunas de las personas que estén aquí que tengan cierta experiencia con el periodismo cultural, uno de los mayores retos del periodismo cultural es tú definir Sí, qué es, primero, qué es la cultura y también qué es el periodismo cultural, porque de nuevo, yéndonos al principio, a lo de cultura es todo. Eso te hace pensar a ti, ok, entonces, ¿qué es el periodismo cultural? ¿Cómo yo puedo hacer periodismo cultural? Si yo hago tal cosa, estoy haciendo periodismo cultural, entonces, uno de los principales, y yo diría el mayor obstáculo que presentan los periodistas culturales o el periodismo cultural en sí, es definir lo que es el periodismo cultural. Y básicamente, tomando de nuevo, y voy a repetir, voy a ser repetitiva en el tema de que cultura es todo, tomando esa frase, cuando hablamos de periodismo cultural, básicamente hablamos de esa variante del periodismo que busca registrar, que quiere documentar, resaltar, también hacer visible esas diferentes rememorar, manifestaciones, exacto, que nos hacen ser quienes somos. Por ejemplo, esas manifestaciones manifestaciones, y cuando hablo de manifestaciones me refiero no solamente al tema de un carnaval, y en eso vamos a entrar más adelante, pero todo eso que nos hace ser quienes somos como conglomerado. Por ejemplo, en Paraguay, donde tú estás, ¿qué hace a las personas de Paraguay ser que se les considere como paraguayas? ¿Qué hace a quienes son de México y Brasil, etcétera? Todo eso tiene que ver con la cultura y eso es prácticamente lo que el periodismo cultural abarca. También cuando se habla de definir el periodismo cultural, generalmente uno diría, bueno, hay periodismo de economía. Las personas que se dedican a hacer periodismo de economía se enfocan en temas de la microeconomía, de la macroeconomía, en el tema del dinero, deudas, etcétera. Quienes trabajan con periodismo de salud, de inmediato yo los puedo definir a esas personas, es decir, puedo decir, bueno, trabajan con todo lo relacionado a la salud, el, enfermedades, curas, etcétera. Quienes trabajan con el periodismo político, estoy hablando como que de diferentes ramificaciones, no del claro. periodismo en general, pero quienes trabajan también con el periodismo político, esas personas obviamente trabajan con temas políticos, con políticos y demás. Entonces ahí viene el tema de que, ok, entonces quienes trabajan con periodismo cultural, ¿Qué? ¿con qué trabajan? Porque aparte de lo que, de ese cuadrado en que muchas veces se nos encasilla, de que solamente tú vas a hablar de Eventos. por ejemplo, veo que José Manuel Arias es de México. Si tú hablas de México, periodismo cultural, tú solamente te vas a referir a los mariachis o a el cine mexicano. Pero no, cuando se habla de periodismo cultural, se puede hablar tomando, por ejemplo, el periodismo económico. El periodismo cultural abarca el consumo. Yo puedo como periodista cultural muy bien hacer un trabajo que hable sobre el tema del consumo, del consumo financiero y cómo eso incide en la misma cultura de las personas. Puedo hacer una investigación sobre temas de dinero con gestiones culturales. Si me voy a referir, por ejemplo, a la misma política, el periodismo cultural también puede incluso rozar el área de la política, porque yo puedo hablar de cómo esa sociedad se conforma culturalmente y cómo esa misma
con esa misma conformación, esa identidad hace que muchas veces el país vaya de que tome una decisión o no la tome. Todo tiene que ver con la cultura. Cuando hablo también, por ejemplo, del tema de salud, el periodismo de salud se enfoca en la salud, claro, claro está. Pero yo como periodista cultural hice aquí en mi país un trabajo sobre los distintos remedios que utilizan en regiones que están apartadas de la ciudad, que utilizan esos remedios para sanarse. Entonces, ahí vemos cómo la cultura y lo relacionado al periodismo cultural puede abarcar un sinnúmero de probabilidades para hacer básicamente un texto, un reportaje, un audiovisual, de todo. Y de nuevo es subvalorado, no se le valora en su justa medida. Y a eso también, algo que voy a agregar, Desi, Ujú. eso se evidencia también en cómo, y sería bueno también que pusieran ustedes que nos están viendo en el chat las experiencias que tienen en sus países, pero al menos aquí en República Dominicana y sé en otros países de la región, las secciones de periodismo cultural se están recortando, al menos en los medios tradicionales. Antes tenían un suplemento, por ejemplo, bien grande en periódicos de mucha trayectoria, y esos suplementos ahora pasaron de ser suplementos, de nuevo, páginas que salían sobre temas culturales, a reducirse, como es el caso de República Dominicana, a una o dos páginas. No solamente pasa allí, aquí en Paraguay, hace ni 2 décadas aproximadamente, la sección de cultura que se llamaba, o sea, que se llama porque sigue teniendo este medio, ese espacio de semanario cultural, correo semanal en realidad, tenía 64 páginas. 64 páginas y era un Te lo deleite. creo. Era un deleite porque yo ya después de lo que juntaba mi abuela, mi mamá leía luego, pero ahora tiene, con suerte, 2 páginas. O sea, si demasiada suerte tienen que tener como para poder tener ese par de páginas, ¿verdad? Eso pasa Ujú, acá. Y aprovechando de que estamos hablando de cultura y es un poco complicado definir en su totalidad o exactamente, ¿verdad?, lo que es periodismo cultural, me gustaría saludar a Roy, que desde Panamá se conecta, también desde Guatemala se están conectando, México, que está José, Micaela desde Ecuador, Isela está desde Perú, Rosan también desde Paraguay, José está desde Perú conectándose. Y cuéntenos, ¿verdad? Aparte de dónde se están conectando, qué es lo más característico también, o de repente algo que por lo general damos por sentado, ¿verdad? De que es una característica de su país, pero por ahí es otras características, ¿cómo se dice? Otros rasgos, otra comida. Si nos comparten, genial. Ahí está Chara desde Venezuela, también Hugo desde Perú. Y bueno, para que nos puedan ir compartiendo, para poder ir leyéndoles también desde República Dominicana, también se están sumando. Entonces, nada, me gustaría que nos puedan compartir, ¿verdad? ¿Qué es lo que, aparte de lo que ya sabemos o creemos saber de nuestros países latinoamericanos, tendríamos que tener en cuenta o conocer también? Y que sería interesante, ¿por qué no hacer reportaje de eso? Y después hacer como una, no sé, si una comparación, o de repente en, no sé, en República también se festeja los carnavales y en Brasil también, tal fecha. O sea, compártanos para poder ir leyendo eso a medida que seguimos conversando acá con Indy. Y obviamente estábamos hablando de su importancia, Indira, sobre que es importante cubrir y que no se le da mucho valor a la sección de periodismo cultural. Y una de las preguntas que recibíamos también a través del correo era un poco si es necesario tener una especialidad o, o qué características o libros o autores o qué es lo que yo tengo que seguir, ¿verdad? Como para poder tener una idea y poder hablar con propiedad.
porque pasa con ciencia, pasa con política, que de repente somos como todólogos, que tenemos que estar como cubriendo varias áreas y se complica ahí un poco la cosa, ¿verdad? Bueno, voy a hablar tanto desde mi experiencia como desde lo que he visto a través de estos años. Yo empecé en periodismo cultural cuando estaba todavía en la universidad. Aquí en República Dominicana hay un programa de pasantía que se llama Periodista por un año y ese programa toma a estudiantes, aplican estudiantes de todo el país y el periódico pues selecciona a unos 15 para diferentes secciones y uno dura un año haciendo periodismo. Yo recuerdo en ese momento que no tenía una especialización en periodismo cultural. Yo sí estudiaba comunicación social. Ahora bien, siempre la cultura estuvo muy relacionada conmigo porque cuando pequeña me gradué de actriz infantil en Bellas Artes aquí en República Dominicana. También estuve en el cuerpo de baile de Bellas Artes durante un tiempo aprendiendo. Y la lectura, esto es muy importante, la lectura siempre me cautivó. Bueno, ahí pueden ver algunos de mis libros. Claro. Siempre, pero siempre me gustó mucho la lectura y yo pienso que ese es el primer quien quiera dedicarse al periodismo cultural tiene que, no sé si habrá cambiado, pero tiene que, no digo yo, como hay cosas que Claro, cambian, de repente uno pasa ahí, de se repente me sorprende. quedé, pero tiene que tener claro, tiene que tener una base cultural, tiene que tener, porque de nuevo, cuando hablamos de periodismo cultural, hablamos de un periodismo que es crítico, que es interpretativo, que tiene también una complejidad. Entonces, tú tienes que estar capacitada para hacer una crítica, una reseña, interpretar lo que ves, no solamente informar de que, bueno, pasó tal cosa, no, también tienes que interpretar. Entonces, yo no tuve una formación académica exclusivamente de periodismo cultural. Sí, luego en estos, bueno, hace unos años tomé algunos cursos de periodismo cultural en universidades fuera del país, en línea, eso lo hice, pero sí, algo que he visto es que sí hay especialidades en periodismo cultural. No aquí en República Dominicana, pero sí en otros países que son más grandes. Sí hay algunas especialidades en universidades que pertenecen al área de periodismo cultural. Por igual, de nuevo, retomando el tema de que cultura es todo, hay que recordar que una de las áreas más comunes del periodismo cultural en la actualidad, por ejemplo, es el tema del cine, también la música, las artes, y hay cursos que se pueden tomar, e incluso especialidades que no se relacionan directamente con el periodismo, pero que sí te pueden aportar a tu quehacer como periodista, por ejemplo, apreciación cinematográfica o música clásica, eso yéndonos por lo que se entiende de común que abarca el periodismo cultural, pero recuerden que el periodismo cultural abarca de todo un poco. Y lo veo también incluso en el chat que ponen, por ejemplo, alguien ponía de su país, por ejemplo, Isela Barrenzuela, Sí. ella no veo de dónde está, pero ella dice que, dice que las secciones culturales de los medios tradicionales solo hablan de expresiones artísticas como cine, literatura, etcétera, pero dice, se deja mucho de lado la cultura de los pueblos indígenas, afrodescendientes y más. Entonces también, de nuevo, por eso me reitero mucho el tema de que lo que tradicionalmente se encasilla Se como conoce. cultura. Mm, Exacto. ujú. Y acá Felipe, bueno, de Ecuador, que menciona ahora que falta mucho apoyo al tema y colectivos culturales para explotar estos temas, nos dice Roy, hablando de carnavales. Los carnavales en Panamá son la fiesta nacional y tiene un trasfondo religioso, migratorio y muy propio del panameño. Los extranjeros aún los que llevan años viviendo, no logran entender del todo la lógica de los carnavales panameños específica.
Acá vos me decís carnaval y yo enseguida me acuerdo de Brasil, porque le tengo al lado, y son esos cursos bien pomposos, ¿verdad? Esas fiestas bien bacanas que duran días y días. Sara dice, considera, bueno, ya es una de las preguntas, pero no sé si querés mencionar algo que dijo Sí, recién hoy. sí, Chara O ya, Rafael. sí. Claro, ha perdido mucho espacio en los medios de comunicación social tradicionales, si bien hay ejemplos de medios que ahora mismo hacen periodismo cultural en línea, es decir, medios nativos digitales, yo les traje también algunos ejemplos. Aún así, em, no, muchas veces estos medios, tanto digitales como tradicionales, no comprenden el hecho de que la cultura es todo y eso muchas veces limita al periodismo cultural y limita también el desarrollo del periodismo cultural. Pero sí, definitivamente ha perdido terreno, ha perdido mucho Y, terreno. y pasa también, Indy, no sé si o sea, me pasa con los medios grandes, porque lo que hoy tenemos, gracias a las redes sociales y a toda esta era digital, ¿verdad? Que lo que tenemos son como nichos que se Sí, enfocan a determinadas artes dentro de las diversas culturas para que se puedan presentar, que tenemos como esa oportunidad, ¿verdad? De que no sé, a mí me encanta el teatro o me encantan los rituales, ¿verdad? De los pueblos originarios y sé que hay un determinado medio que se dedica a comunicar eso, a compartir. Tenemos como esa oportunidad, ¿verdad? Pero también falta como explotar eso porque claro. acá en Paraguay, como es un país oficialmente bilingüe, no hay muchos medios que hablen 100% guaraní, que es nuestro segundo idioma, ¿verdad? Hay así como pestañeos al idioma, pero Sí. no hay, por ejemplo, eso, y que me hable en ese idioma originario la cultura guaraní. No pasa. De nuevo, no se explota lo suficiente porque no se comprende lo suficiente lo que significa la cultura, lo que representa la cultura. Es un mundo muy complejo porque cuando hablamos de cultura estamos hablando de definirnos como nación, de definir eh, un sinnúmero de aspectos que muchas veces no pensamos que pueden ir juntos. Sí, ahí ya que estamos hablando de estos espacios o nuevos espacios, nuevas oportunidades que no se están aprovechando al máximo, ¿qué está cambiando o qué debe cambiar como en este proceso, en las formas de informar o comunicar, ¿verdad? Sobre los hechos de la cultura en este mundo digital? Wow. Es una pregunta Ah, compleja, bombazo. compleja como la cultura. Ah, lo siento. Bueno, yo te diría, Desi, que hay cosas que están cambiando en el periodismo cultural, pero también hay otras que representan un reto todavía. Y voy a empezar primero con lo que representa un reto todavía, porque bueno, todavía acabamos de pasar por una pandemia. Digo acabamos porque en realidad se continúa con el tema de la pandemia, pero no como cuando salió en 2020. Entonces, con el tema de la pandemia vimos como el sector cultural fue bastante golpeado. Eso pienso que pasó en todos los países de nuestra región, con las mismas restricciones, etcétera. Entonces vimos que el sector cultural se golpeó bastante. Incluso hay hay dos referentes que tengo ahora mismo. Uno es un libro una publicación que sacó en la Fundación Gabo, que habla de periodismo cultural en los tiempos de la pandemia, de cómo se tuvo que reformar prácticamente mucho de la visión de periodismo cultural tradicional que se hacía, cómo esto se tuvo que reforzar. Y hay otro trabajo que leí, déjenme buscarlo porque así pueden ustedes también tenerlo como referencia.
Es una tesis que escribió una estudiante en Perú y yo saqué algunas partes de esta tesis. Ella dice, retos y desafíos del periodismo cultural post pandemia. Su nombre es Patricia Palomino de la Universidad, bueno, la tesis fue para la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ella se basa en Lima, Perú, y el trabajo es sobre eso. Y ahí, tanto esa publicación de la Fundación Gabo como ella mencionan una serie de retos a nivel cultural y a nivel de periodismo cultural que se evidencian luego de una situación como la que atravesamos incluso todavía en nuestros países. Voy a ver si puedo compartir pantalla, Tessie. Sí, 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 sí. Vamos. Ah, bueno, me sale que no Ahí, puedo. ahora puedes probar otra vez. Ah, ok. Bueno, acá mientras que lo estás compartiendo, acá Rosa me recuerda que sin ánimo, ¿verdad? De, ¿cómo se dice? Desanimar, sin desanimarnos mucho. En Paraguay seguimos apostando a la cultura, es verdad. Somos muchos los que trabajamos en pro de la cultura, promoción de lectura, diferentes artes, ¿cómo se dice? La cultura, la comida, todo lo que viene de nuestros ancestros, principalmente Sí. los guaraníes. O sea, tenemos muy presentes, muchos lo trabajamos. Y donde yo me baso, trabajamos mucho en la zona de Cordillera, que es un departamento en Paraguay, donde se libraron varias batallas en su momento, cuando tuvimos una guerra contra la Triple Alianza, Brasil, Argentina, Uruguay. Ujú, Entonces es un poco un rescate también de la memoria que hacemos mucho y este trabajo con niños y adolescentes, ¿verdad? Y es ujú. cierto lo que dice Rosana, hay muchos que sí, esa Rosana, perdón, hay muchos que sí apostamos a esto y muchos que damos espacio en nuestros medios, en nuestros emprendimientos, a este tipo de actividades, a este tipo de acciones, pero obviamente que la mayoría que son iniciativas tienen muy poco espacio en los medios, ¿verdad? O hay casos de iniciativas privadas y eso permea a toda la sociedad, dice. Bien lo dijo Desiree, bueno, se limitó a la cantidad de espacio, un medio de Paraguay tiene un suplemento dominical denominado suplemento cultural y creo que son 2 páginas nomás también, este es otro medio. Entonces vemos como esa falta de apoyo en ciertos medios, pero sí oportunidades en otros espacios y sí actores también con quienes nos podemos aliar y con quienes podemos trabajar, ¿verdad? Claro, Desi, de nuevo, es una situación que se da en muchos de nuestros países y por eso es tan importante saber identificar esos retos que tenemos como periodistas culturales o personas que quieren apostar por el periodismo cultural para así hacer mucho más fuerte a esa variante del periodismo. Aquí yo les tengo algunos de los retos que tomé del trabajo de la estudiante que les mencioné, Pilar Palomino, eh, porque me parecieron sumamente interesantes. Ella se refería en este trabajo a el periodismo cultural en Perú, pero estoy segura de que las personas que están aquí en el chat y así también yo me sentí muy identificada porque, y esto nos hace ver que los retos muchas veces son retos que compartimos en conjunto, no pertenecen exclusivamente a un país, al menos cuando se habla de temas de periodismo y demás. Algo que es sumamente importante, y ella lo menciona aquí, un gran reto del periodismo cultural es acercarse a esas personas que trabajan con la cultura directamente. Les hablo de los gestores culturales, de quienes trabajan en el arte, la cultura, porque muchas veces cuando una percepción que se tenía hace un tiempo era que la cultura o quien se dedicaba a la cultura pertenecía a una élite y estaba aquí arriba y los Es demás verdad, es aquí verdad. abajo, y eso limitó mucho Ujú. el quehacer cultural y limitó mucho el desarrollo de la cultura en los medios de comunicación. La percepción que yo tenía, por ejemplo, de pequeñita, cuando me hablaban de cultura, es algo muy
allá, muy, muy elevado, a Ujú. lo que Muy yo no, imposible. muy imposible, que yo no podía acceder a eso, porque me hablaban exclusivamente, por ejemplo, de las bellas artes, etcétera, pero no me enseñaban que lo que estaba alrededor de mí también era cultura. Entonces, el conversar con esas personas que se dedican a la gestión y que se dedican también a producir cultura como tal, nos puede ayudar también a identificar qué necesitan, aquí lo pueden ver, qué necesitan de los medios y qué podemos también como periodistas aportarles. Es decir, sería como que una especie de intercambio, cómo, qué tú necesitas de mí, qué yo necesito de ti y cómo nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, el primer reto es el diálogo y el acercamiento, bajar de esa élite que muchas veces nos quedamos y acercarnos un poco más. Bueno, esto yo, aquí de nuevo hablando sobre el diálogo, esto es uno de los testimonios que le ofrecían a esta joven que realizó esta tesis, que uno de los periodistas que le conversó con ella hablaba de la importancia del diálogo, de la discusión, y dice, por ejemplo, la cultura es diálogo, es muy importante, ese diálogo fomenta también la cultura. Hay otro aspecto también, y por ejemplo, miren aquí con el tema de la pandemia, que menciona es ese centralismo muchas veces que hace que, de nuevo, impide el desarrollo, impide el avance de variantes como la del periodismo cultural, y es el tema de buscar nuevos espacios. Muchas veces cuando hablamos de cultura o periodismo cultural, nos quedamos en un solo ámbito y no nos movemos de ese ámbito, y esto evita que veamos que hay muchas oportunidades alrededor nuestro y que hay incluso nuevos públicos que podemos atraer. Y ahí vengo también con el tema de las audiencias. Un gran reto y una gran oportunidad que tenemos también como periodistas culturales es trabajar con las audiencias, identificar, por ejemplo, a cuáles audiencias yo puedo llegar. Tengo una audiencia ahora, cuáles son sus características, cómo ha cambiado esa audiencia, que necesita no solamente de nuevo ese diálogo y ese acercamiento a los gestores culturales y a quienes trabajan con cultura en sí, sino también a quienes consumen los productos que les presentamos. Y bueno, aquí lo dice, es muy importante educar también a los públicos. Y esto es también otro aspecto fundamental cuando se habla de periodismo cultural. Podemos educar y podemos hacer una mejor sociedad a través del periodismo cultural. Y este otro también que ella decía, bueno, le comentaban, es un comentario entre la tesis, fomentar esos espacios de difusión en las redes, aprovechar las redes, aprovechar todas estas nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance para hacer llegar buen contenido a través de plataformas que nos ofrecen múltiples posibilidades. Por ejemplo, aquí, y esto me gustó mucho esta frase que dice, a veces encuentro cosas que son muy útiles en las redes, pero hay otras veces que no encuentro absolutamente nada. Ah. Entonces, hay mucho contenido que no aporta Mm. y generalmente cuando se habla de periodismo cultural es un periodismo pensado, un periodismo crítico, como decía anteriormente, que sí nos puede aportar. ¿Desi? Sí, acá tenemos como varias consultas, te iré Ah, compartiendo. Bueno, acá en específico preguntan por República Dominicana, ¿verdad? Que cuáles son las oportunidades de desarrollar este tipo de periodismo. Me ujú. gusta esta área, pero no entiendo, o sea, pero no entiendo que sea muy priorizada, o entiendo que no sea muy priorizada. Creo que sería la Bueno, y voy a responderle a quien pregunta, pero también voy a responderle, pienso que sí, esta respuesta, Irmgar. Ujú. sí, pienso que esta respuesta puede servir de nuevo a quienes estamos aquí en general. Em, podemos, podemos aprovechar la oportunidad de crear nuevos espacios para hacer periodismo cultural. No necesariamente quedarnos en el hecho de que, bueno, en tal medio o los medios que existen en mi país no valoran en su justa medida la cultura.
Sí. Si bien podemos presentarle propuestas a estos medios de cómo podríamos renovar o qué tipo de contenido yo podría hacer, que sea un contenido más atractivo, más cercano al público, también hay numerosas plataformas en las que yo puedo empezar a hacer periodismo cultural. Yo puedo crear un podcast que se dedique a un área específica de la cultura. Puedo crear un canal de YouTube, puedo abrir una cuenta en Instagram, una cuenta en TikTok, puedo crear un sitio web, puedo hacer, si quiero hacer algo impreso, también lo puedo hacer. De poco a poco se empieza, pero lo importante yo diría es tener en cuenta que se pueden abrir espacios nuevos sin necesariamente tú tener toda una maquinaria, una gran cantidad de dinero detrás, porque celulares, por ejemplo, todo el mundo Partiendo de tiene. lo básico. Ajá, exacto, es lo básico. Con esto podemos llegar a un público muy grande y un público también que está ávido de Mm. buen contenido. Y sumado a eso, Indy, porque soy tu fan, ver un poco esas preguntas, o sea, hacer un poco esas preguntas de qué nos está hablando, ¿verdad? O qué nos está recordando, de qué nos estamos olvidando. Y entonces, a partir de como esas preguntas, ir generando también contenido e ir generando también ese diálogo, que es cultura. Dice Chara Rafael que Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo dice Ujú. que la cultura en los medios ha sido sustituida por la farándula y el espectáculo. Otro tema. Sí, Tranquilo. otro tema, otro tema. Pero de nuevo, habría que ver, ahí entra la compleja, em, la retadora tarea de definir qué es cultura y qué no es cultura. Claro, pues, vamos así que haces mitos y verdades Exacto. sobre el tema. Dice Indira, Isela, sí, acá, bueno, sí, 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 justo acá eh, Indira mencionaste que has tomado algunos cursos sobre periodismo culturales. ¿Podrías decirnos en qué instituciones lo hiciste? sí, bueno, hay una institución en línea mexicana que es, creo, se llama la universidad, es la de Guadalajara, el CDUG, creo que se llama así, incluso reposteó la actividad, ahora no recuerdo bien el nombre, Después pero igual es. puedes copiar ahí en el chat para poder tener. Sí, sí, Y porque es una institución que ofrece diferentes cursos en línea y recuerdo que en ese momento tomé uno con una periodista, incluso una periodista cultural eh, bien, que tiene bastante experiencia en México. eh, mm, y trato de buscarlo en lo que decís, sí, me pregunta otra vez. sí, acá Rosana, tengo una pregunta y me confunde un poco, dice. Algunos dicen que periodismo cultural no es lo mismo que crítica cultural. ¿Cómo se encara el periodismo cultural sin tener el apoyo de la crítica? Wow. Mm. Otra pregunta. Menuda Otra pregunta pregunta. te tira, Lindy. Bueno, yo pienso que ella se refiere a que, de nuevo, yo hablaba anteriormente de la interpretación, de que se hace, dentro del periodismo cultural hay mucho de interpretar, porque tú tienes, por ejemplo, si tú ves una obra, me voy a ir a uno de los aspectos más básicos cuando se habla de periodismo cultural, si tú ves una obra, tú tienes que interpretar la obra y comentar, explicarle a la gente em, pe- pero de una forma que las personas conecten, pero también que comprendan el significado de la obra, cómo se divide, etcétera. Que no sea simplemente una promoción, sino que tú tienes que interpretarlo para el público, porque el público no está ahí. Al menos en este ejemplo que les estoy poniendo. Entonces, lo que hay, uno de los grandes debates es que hay personas que se dedican puramente a la crítica y que no son periodistas, entonces se le dice como que no, si tú eres crítico, tú no eres un periodista como tal, pero hay
Yo diría que eso no es tan justo porque, de nuevo, en el periodismo cultural la interpretación es básica y una persona que pueda ser, que tenga, por ejemplo, formación en ser crítica de arte o cualquier otra manifestación, está prestando un servicio y si lo hace en un medio de comunicación, mucho más. Entonces pienso que si bien tal vez esa persona no se dedique a hacer reportajes o a investigar eh, X aspecto de una institución cultural o algo así, sí está haciendo, sí hay, sí pertenece al tema del periodismo cultural porque está haciendo una crítica y el periodismo cultural involucra también el tema de la crítica, de la reseña y demás. Entonces, de nuevo, hay muchas líneas no muy claras, un tanto difusas al momento de hablar de periodismo cultural como tal. Hace rato, o sea, antes de estar en vivo, estuvimos hablando de algunos ejemplos de medios que se dedican netamente a periodismo cultural. No sé si por ahí tenés a mano para poder mostrarnos y tener así como una referencia, ¿verdad? De ello. Sí. Pero mientras tanto, leerte un poco que acá dice, mis trabajos periodísticos remunerados han estado relacionados a los negocios, pero me gusta el periodismo cultural. Creo que somos Isela en muchos sentidos. Hacemos una cosa, pero nos gusta mucho también Ah, sí, otra sí. cosa. Pero me gusta el periodismo cultural y tengo una cuenta Instagram que se llama Poiesis, Ah, ok. en el que intentamos difundir arte y cultura. Voy a buscar. Así, yo estaba haciendo lo mismo. Tengo Aquí, aquí, tengo ¿sí tenés? la institución, ya la encontré, Ah, es la pasa. Universidad de Guadalajara que ofrece, tiene varias, hay una sección de la Universidad de Guadalajara que ofrece varios cursos en línea, diplomados y demás, Ujú. e incluso maestrías, etcétera, y ahí fue que tomé un curso de periodismo cultural. Luego recuerdo que tomé otro curso que era más ambientado a cómo llevar el periodismo cultural a las nuevas plataformas. Entonces también eso podría serles de utilidad. Eh, y así me he ido formando poco a poco. Buenísimo, me encanta. ¿Tenés algunos ejemplos o voy a la siguiente? Porque tenemos como 15 minutos por Ah, ahí bueno, cerrado. sí, tengo Después algunos volviendo. ejemplos Esta hora se breves. fue volando. Eh, bueno, estaba buscando la cuenta, la busco en breve. Sí, Sí. recopilé algunos ejemplos. Bueno, decía en la presentación que hizo sobre mí, habló de que soy embajadora de Sembra Media, pertenezco a la red de Sembra Media aquí en República Dominicana y en el directorio de Sembra Media también ustedes pueden buscar, hay una parte del directorio que se pueden filtrar los medios que hay y ahí hice una búsqueda. Es muy curioso porque cuando hice el filtro, me salieron muchos medios que se dedican a cultura, pero también hay varios de esos medios que se dedican a otras áreas, por ejemplo, política, ciencia, etcétera. Pero sí les hice una selección especial de algunos medios que se dedican puramente a temas culturales y que tal vez no abarcan tanto otros temas. Comparto de nuevo. Sí, sí, me tenemos. Sí, bueno, aquí pueden ver. Recordarles, claro, me gustaría también recordarles que si entraste en intermedio de la conversación, no te preocupes, la grabación va a estar disponible en la próxima semana en nuestro grupo en Facebook. Te comparto el enlace de la comunidad. Bueno, ahí pueden ver uno de los medios que seleccioné, que hacen un periodismo más dirigido al tema de cultura. Este es un medio que se llama Agenda Hoy, está en Colombia y habla, miren aquí, por ejemplo, que tienen artículos, tienen crónicas, entrevistas,
aunque se basa mucho en esos elementos que consideramos como tradicionales cuando se habla de cultura, literatura, danza, etcétera, hablan también, por ejemplo, que se dedican al tema de folclore, al mismo entretenimiento, entonces como que combinan un poco lo tradicional con lo rural, con lo tradicional con lo urbano, como aquí mencionan. Está también este otro medio que vi en Estados Unidos, que es Viceversa Magazine. Este medio en especial, si pueden ver aquí, por ejemplo, se dedica al tema cultural, pero también algo que llama mucho la atención es cómo obtiene el contenido y lo obtiene a través de colaboradores. Eso también es algo que se podría, que se puede hacer cuando se habla de sustentabilidad de un medio, el buscar otras vías de tener ese contenido. Este lo hace por medio de colaboradores, fotógrafos, escritores, poetas, etcétera. Este otro medio es un medio de aquí, de República Dominicana, del cual también formo parte, que se llama Plena Mar. Es una revista y Plena Mar tiene también una de las maneras en que funciona Plena Mar, donde ahí yo soy la coordinadora editorial, es a través de colaboraciones. Entonces, Plena Mar se dedica mucho a colaboraciones de tanto de periodistas como tal, como de personas que sean, que se dediquen al área cultural, un poeta, un cineasta. Hay una sección que habla mucho de temas de pensamiento, de debate. De nuevo, esa criticidad incluso de la sociedad, de política, etcétera. Está también este otro medio que vi que se llama, bueno, un medio de Uruguay que se llama Cultivarte. Me gustó mucho el nombre, Cool. sí, Cultivarte. Y hablan de el acontecer artístico y cultural de Uruguay. Algo que hacen mucho es entrevistar y también artículos de reflexión sobre elementos culturales del país. Está este otro de Chile. Este me llamó mucho la atención porque me pareció súper novedoso porque se basa mucho en el diseño, en la fotografía, en esa parte de la cultura que tiene que ver también con la sociedad y me llamó bastante la atención. Incluso miren aquí cómo presentan, cómo se presenta, como que diferente a un medio esa estructura tradicional que tienen los medios digitales muchas veces. Este otro está, bueno, Desi, vi este Oh, de sí, Paraguay que sí. Hace se llama, mucha, sí se enfoca mucho con el tema de cine, ¿verdad? ajá, se Paraguayo, llama uno de Cinéfilo. afuera y hacen crítica también, o sea, tiene una parte, o sea, dentro del medio tienen así como una partecita que es de críticas, separado a la Oh. agenda y cuestiones que comparten de cultura, sí. Veo también, por ejemplo, que agregaron un podcast y tienen reconocimientos, o sea que es interesante cómo este medio, que vi que se fundó en 2008, también Empezó supo, como blog nomás, o sea, hay que decir que ajá, empezó como un blog y después fue como evolucionando y ahora ya es un medio de nicho. sí, y esto es un ejemplo de cómo podemos renovar e ir adaptándonos a las audiencias. Por ejemplo, ellos aquí tienen el tema de podcast. Tal vez identificaron que las audiencias se están yendo más por los podcasts y dijeron, bueno, déjame irme por esa línea para responder, para llevar mi contenido también a la audiencia que lo consumiría de esa forma. Está también esta otra revista que se llama Revistas Rascacielos. Wow, no tengo aquí de dónde es, pero bueno, pueden poner revistasrascacielos.com, de Bolivia. Y se trata mucho con las comunidades indígenas, esa cotidianidad de esas comunidades. Está este otro medio que También de Bolivia. me gustó mucho, Bolivia, que ha ganado también numerosos premios, que muy guaso, que combina también elementos muy interesantes porque te habla de que es una revista digital feminista, pero que se refiere a temas de cultura y de entretenimiento desde ese punto de vista
del feminismo. Entonces ahí vemos también cómo se puede transformar la, la, la cultura y cómo se transforma también la comunicación relacionada a esos temas. Ah, bueno, mi medio. No, no lo puse al final, pero está mi medio, que se llama Negrita Come Coco. Más que un medio, es me gusta mucho llamarle un proyecto que trabaja con la cultura popular dominicana en las redes sociales. Si bien tengo este sitio web, que es como que un repositorio de lo que hago y demás, mi mayor actividad está en las redes sociales, porque Sí. surgió En primero Instagram. Vamos a primero en las decir. redes y luego en una plataforma como tal. Y pues ahí lo que yo hice fue apropiarme de un término, como ven aquí, que es un término despectivo en República Dominicana, y lo tomé para hablar sobre temas que inciden mucho en la cultura de mi país, como es la afrodescendencia y el folclore. Entonces, a través de las redes sociales, puramente, pues yo he hecho ese trabajo. Les paso brevemente otro medio que me llamó mucho la atención, que se llama Un periodista en el bolsillo. Este medio, no tengo aquí de dónde es, pero trabaja mucho con la ilustración y con cómics y demás. Entonces, les invito a que lo vean porque es muy interesante su plataforma. Está este otro que es de México, si no me equivoco. Ah, no, de Es Paraguay, Paraguay. Sí, 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 sí. que es como que un poco más actualizado, más juvenil, según vi el público, los temas que aborda. Eh, Tiene como que múltiples variantes. Y está este último que es Revista Replicante de México también. De nuevo, habla sobre diferentes manifestaciones de la cultura. De nuevo, no, estos son algunos ejemplos, porque Claro. hay muchas iniciativas en las redes sociales, iniciativas que tal vez no tengan mucho auge en las plataformas digitales y que sigan de manera tradicional. Entonces, les invito también como que a explorar qué otros medios pueden encontrar y ver cómo se sustentan, cómo se organizan, por si tienen alguna idea para desarrollar. Ujú. Y para ir cerrando, Indy, te agradezco muchísimo de vuelta por tu tiempo. Tengo acá un par de preguntas que me gustaría compartirte antes de despedirles. ¿Hasta dónde la tecnología condiciona justamente estos contenidos culturales? Las creaciones de obras con plataformas de inteligencia artificial, o sea, pueden ser o pueden considerarse válidas como tal. Bueno, la tecnología sin lugar a dudas puede ser una gran aliada y puede aportar mucho al periodismo cultural y al periodismo en general. Esos retos, por ejemplo, que yo les mencionaba, la tecnología nos puede ayudar a superarlos. Lo de, wow, lo de los chats y la inteligencia artificial, honestamente no sé, he pensado cómo porque no es algo que surja exclusivamente por esta conversación, pero generalmente como que uno Sí. se pone a pensar y, y pienso que podría aprovechar. Lo que habría que ver es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar con el periodismo cultural. Yo pienso también como que en el caso del periodismo cultural, todavía le falta como que también incluso adaptarse a la Mm. misma tecnología y a los mismos cambios. Entonces, no sé si inteligencia artificial sea como que demasiado ahora mismo, pero de nuevo, hay que ver, hay que estar abiertos a posibilidades. Uno nunca sabe Los cómo cambios son pueda. constantes. Sí, es súper constante. Eh, pero yo pienso que todavía el periodismo cultural está en transición porque tiene mucho de las prácticas que se hacían en lo tradicional. Ujú. Entonces, paso a paso, imagino que algún día se llegará a algo artificial. Buenísimo. Y acá lo que hay que recordar un poco para ir cerrando, Indira, de que
las oportunidades están, tenemos que saber aprovecharlas con respecto al periodismo cultural y cómo vemos una gran beta y una gama de oportunidades, no solamente para conectar con la comunidad, con las artes, con nuestra cultura, sino también aprovechar esa comunidad para poder diversificar el sostenimiento económico para un proyecto, ¿verdad? Que por ahí estés pensando o quieras hacer, porque siempre es un desafío, o sea, tener un emprendimiento, gestionarlo, es todo un desafío, y más en lo cultural, porque de por ahí hay mucha estigmatización de que, o sea, si te cobro es luego, no sé, pecado, más o menos, si te cobro por una obra, No, por una puesta en escena o lo que sea, porque pasa, ¿verdad? Cree la sí, gente que tiene que ser pero, gratis. pero se necesita, en la cultura se necesita dinero y está bien tú pedir, tú cobrar por tus servicios. Si tú te dedicas al teatro, tú necesitas dinero para desarrollarte. Si tú te dedicas a la pintura, también tú necesitas quien te compre tus obras. Y como periodistas con medios digitales, podemos también hacer... explorar distintas formas de sustentabilidad y de modelo de negocios. En Sembramedia, por ejemplo, les invito a que visiten, no sé si lo han abordado también en otros conversatorios del ICFJ, Ujú. pero hay plantillas de modelo de negocios, hay también cursos que se pueden tomar para ver cómo, porque de nuevo se piensa el tema de la sustentabilidad y de desarrollar y de ganar dinero con lo que hacemos es algo que afecta, que preocupa, no solo a quienes se dedican al periodismo cultural, sino también al periodismo político, económico, de investigación, etcétera. Entonces, es solamente adaptar a nuestro contenido esas formas de generar ingresos. Y en el periodismo cultural principalmente hay muchas maneras de hacer incluso con ese mismo diálogo con los gestores, con quienes trabajan en cultura, etcétera. De ahí se podrían desprender también formas de cómo ayudarse mutuamente. Por ejemplo, yo pongo en mi medio tus obras de arte o yo hago tal cosa. Eso yo pienso que es válido porque al final de cuentas amamos el periodismo, claro está, pero también necesitamos vivir. Bajo la cultura y tenemos que seguir preservando eso, de alguna forma sostener, por supuesto. Y para ir redondeando, India, agradeciéndote de vuelta y a todos y todas y todos que están del otro lado, que nos están acompañando aquí en Zoom, como también en Facebook. ¿Qué actitudes debe tener un periodista cultural ante los nuevos lenguajes? ¿Verdad? Aquel periodista que se quiere dedicar o se está dedicando ya, ¿verdad? ¿Qué actitudes debe tener y qué elementos comunicativos se necesitan o se debe utilizar justamente desde Internet y las redes sociales, como los memes, TikToks, que estábamos hablando, Sí, ¿verdad? En las diferentes bueno, plataformas. brevemente, Desi, yo diría que la actitud es estar abiertos a cualquier, a, a estas plataformas que nos pueden sumar bastante. Tenemos una gran posibilidad frente a nuestras manos y vemos también que las audiencias cada día más están más interesadas en estas plataformas. Tenemos distintas generaciones que manejan a la perfección estas plataformas y que de nuevo necesitan un buen contenido. Entonces yo diría que no nos limitemos, asesorémonos, trabajemos para entender estas plataformas. Yo, por ejemplo, en estos días estoy tomando un tallercito personalizado con una chica que trabaja con el área cultural. Ella se trabaja mucho con la cultura aquí en República Dominicana, Mairenis Montero, y ella asesora específicamente a personas que se dedican a cultura. Y gracias a ella, por ejemplo, le enseña a una señora que hace aquí en República Dominicana unos platos, una gastronomía, le enseña cómo ella puede hacer, eh, mostrar eso en las redes sociales. Hay personas también que se dedican, por ejemplo, al folclore y a los bailes, a las danzas, y ella les enseña también cómo
cómo subir un reel, cómo promocionar lo que hacen. Hay escuelas de danza incluso que ella también las asesora. Y así, es interesante también, eso es otra, ahí está, por ejemplo, una forma de generar ingresos también como periodistas. Tal vez nosotros manejemos estas plataformas a la perfección. Podemos también acercarnos a esos gestores, a esos trabajadores de la cultura que tal vez no tengan tanto conocimiento y decirle, bueno, yo te puedo ofrecer un taller para que tú hagas esto, para que tú te promociones, para que, etcétera. Entonces, para que destaques tu trabajo y pues de nuevo estar abiertos a cualquier posibilidad. Me encanta. Gracias, Indy. Muchísimas gracias. Para poder revivir el encuentro, volver a sumarte a esta conversación, allí te dejo el enlace del vivo. También la grabación lo subimos a nuestro foro, ahí en el grupo de Facebook. Y bueno, estamos para la próxima. Gracias, Indy, de nuevo. A todos, todas, todos ustedes también por acompañarnos. La próxima semana ya habilitamos oficialmente el programa especial sobre desinformación con un keynote con la querida y grosa, capísima Tamara Tamoa, que bueno, va a estar justamente con nosotros acompañándonos de fact chequeado, sumándose a esta charla magistral para arrancar y empezar este nuevo programa, que se vienen varias sorpresas, se vienen varios talleres prácticos, como también becas. Así es que estemos atentos, atentas, que vamos a estar compartiendo ello. Gracias, Indy, de vuelta. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Cariños.